La tarde de verano en Santa Lucía era calurosa. Bajo el inclemente sol, las calles del pueblo relucían mientras mi antigua camioneta, una Ford Ranger del 96, optaba por negarse a arrancar en ese día tan soleado. En un estado de angustia, me vi obligada a contactar a don Manuel, el técnico más confiable de la localidad. A pesar de no ser muy hablador, su destreza para reparar motores era conocida por todos. Recientemente, don Manuel había celebrado su 69º cumpleaños. Su melena, totalmente plateada, destacaba frente a la vitalidad de sus manos diestras y seguras. Su piel estaba endurecida por la exposición al sol y su voz profunda siempre transmitía una sensación de calma, casi reconfortante. Su presencia inspiraba respeto, combinando sabiduría y calma, transmitiendo confianza y seguridad. Apareció con su tradicional maletín de herramientas y un pañuelo de color carmesí en el cuello, una señal distintiva que siempre llevaba consigo. Recibí un suave saludo acompañado de una sonrisa y un «¿Cómo se encuentra, señorita?», que transmitía una especie de tranquilizadora certeza de que todo marcharía bien, a pesar de que mi vehículo permaneciera totalmente detenido. Al inclinarse para revisar el motor, el aroma a aceite quemado y metal caliente impregnaba el ambiente. Contemplé cómo sus manos, marcadas por largas jornadas laborales, manejaban las herramientas con una destreza que rozaba lo artístico. Me resultó imposible resistirme y me quedé observando de cerca su labor. La manera en que se desplazaba tenía un encanto magnético, demostrando una confianza absoluta en cada movimiento. Sin dirigirme la mirada, mencionó que se requería tener paciencia, como si hubiese adivinado mis pensamientos. Inquirí si era factible resolver la situación, experimentando una combinación de interés y respeto por su entrega. Con calma y determinación, contestó, siempre hay una respuesta si conoces dónde indagar. Mientras seguía con sus tareas, la sensación era de que el tiempo se detenía. Cada vez que cogía una herramienta, su función parecía evidente. Cada vez que giraba un tornillo, me acercaba un poco más a revivir mi vehículo. Me incliné ligeramente para observar con más claridad su actividad, y nuestros ojos coincidieron fugazmente. En sus ojos profundos se reflejaba algo que en ese momento no logré comprender. Quizás se trataba de conocimiento adquirido, o quizá algo de mayor envergadura. Expresó que era necesario adquirir una nueva pieza, interrumpiendo la tranquilidad del momento. Sin embargo, de momento tengo la capacidad de lograr que se active. Agradezco mucho su ayuda, don Manuel, no sé qué sería de mí sin su apoyo. Él simplemente asintió con la cabeza, como si estuviera habituado a recibir muestras de gratitud sin aguardar recompensa alguna. No obstante, percibí un sutil sonrojo en sus mejillas al acercarme para brindarle un vaso de agua. Mientras lo bebía, nuestros dedos se tocaron brevemente y experimenté una ligera sensación de escalofrío que me sorprendió. Hacía tiempo que no manejaba este vehículo, susurró como si estuviera dialogando en soliloquio. Pertenece a mi padre, la poseo desde su fallecimiento. Respondí sin comprender la razón que me impulsó a revelar esa información. Don Manuel me observó, y en esta ocasión su mirada parecía más intensa, como si captara todo sin necesidad de diálogo. Colocó delicadamente su mano en mi hombro, y a pesar de su calma, su voz denotaba un matiz de algo adicional. Expresó la importancia de preservar lo que nos legan las personas cercanas, mientras su contacto se extendió un instante más de lo previsto. Permanecí inmóvil, sintiendo como mi corazón latía ligeramente acelerado, mientras él volvía al motor, generando en mí una emoción indescriptible. Aquella tarde marcó el comienzo de algo nuevo, una sensación distinta empezaba a surgir en la atmósfera sofocante de esa temporada estival. ¿Deseas que siga con la siguiente sección o prefieres cambiar la dirección? Bajo la habilidad experta de don Manuel, la camioneta volvió a rugir, llenando el ambiente con un ruido áspero pero vibrante. Experimenté una sensación de alivio y gratitud, aunque al mismo tiempo me invadió la preocupación. Algo en su mirada y en la manera en que me había tocado el hombro persistía en mi pensamiento mientras lo veía guardar sus herramientas con cuidado. Inquirí a don Manuel sobre el importe que debía abonar, tratando de disipar la inusual ansiedad que me embargaba. No necesito nada en este momento, pero en el futuro, podría compensarme con un café,
contestó sin apartar la mirada de su equipo de trabajo. Me sorprendió mucho la respuesta que recibí. La propuesta de tomar un café sonaba como una excusa, y sentí una sacudida en el corazón al considerar la posibilidad de que quisiera extender nuestra conversación más allá de lo laboral. La propuesta que hizo quedó en suspenso, y sin darle oportunidad de contestar, él agregó: resulta beneficioso discutir el tema de la camioneta mientras hablamos, de esta manera podrá explicarme sus planes para mantenerla en buen estado. Respondí con cortesía a don Manuel, mostrando una sonrisa para disimular mi confusión. En los días posteriores, al poner en marcha la camioneta, era inevitable que viniera a mi mente su rostro concentrado en sus labores, la calma en sus gestos, el brillo en sus ojos al encontrarse con los míos. En él había algo que no podía pasar por alto, una combinación de confianza y fragilidad que resultaba fascinante. Al final, una tarde, opté por aceptar la invitación implícita. Llevé a su taller un termo con café caliente y un par de panés recién horneados comprados en el mercado. Al encontrarme con don Manuel, fue con su habitual sonrisa reservada y un leve gesto de saludo. Mientras colaboraba conmigo para llevar el termo, el caballero expresó: no era necesario que se tomara la molestia, señorita. No es más que un gesto de agradecimiento, don Manuel. Su colaboración fue crucial en ese momento. Tomamos asiento en el diminuto asiento de la sala de trabajo, rodeados por el aroma a aceite y metal. A pesar de su sencillez, el sitio emanaba una sensación de calidez. En las paredes se encontraban colgadas diversas herramientas, llaves de distintos tamaños y calendarios de años anteriores. Mientras estaba sirviendo el café, observé que sus manos se detuvieron brevemente, como si ese acto hubiera provocado una reacción en él. Señaló que ya era tiempo desde la última vez que alguien había traído café al lugar, mientras aceptaba la taza que le ofrecían. Contesté que sería una costumbre reciente, intentando calmar la incomodidad que empezaba a hacer acto de presencia. La charla se desarrolló de manera muy fluida y espontánea. Conversamos sobre mi padre, su trayectoria como técnico automotriz y cómo adquirió las habilidades desde temprana edad. Las expresiones que utilizaba reflejaban una melancolía reconfortante, como si estuviera rememorando vivencias que rara vez revelaba. De repente, me preguntó mientras fijaba intensamente su mirada en la mía: ¿y tú? ¿Por qué decide conservar este vehículo, a pesar de lo complicado que resulta? Me sorprendió tu pregunta. Aunque era simple, llevaba consigo una carga emocional inesperada. Su preferida era porque me haces recordar a mi padre, y percibo que de algún modo, su espíritu perdura cuando la conduzco. Contesté, notando cómo mi voz temblaba un poco. Don Manuel asintió en silencio, sin pronunciar palabra alguna. En su lugar, extendió su mano y la colocó con delicadeza sobre la mía, que reposaba en mi rodilla. Su contacto transmitía calidez y seguridad, sin pronunciar ninguna palabra, su expresión lo decía todo. Comprendía mi pérdida y se solidarizaba con mi sufrimiento. Permanecí estático, percibiendo una sensación desconocida recorriendo mi dermis. Después de un breve instante, retiró su mano, lo que hizo que la distancia entre nosotros se sintiera más reducida y cercana. Al final, expresé que no deseaba retenerlo más, tratando de interrumpir el instante antes de que se tornara demasiado cargado. Con la misma sonrisa serena, contestó: no es ningún problema, si requiere algo, no dude en acercarse, incluso si es solo por tomar un café. Al abandonar el taller, percibí que algo se había transformado. La forma en que me miraba, la intensidad de su mirada. ¿Había algo en el ambiente que no podía pasar por alto? Mientras regresaba a casa manejando, su mente no podía evitar centrarse en él. ¿Cuál era la razón de mi fuerte atracción hacia ese hombre de mayor edad? Ese técnico cuyas manos parecían llevar consigo una larga trayectoria de experiencias. Aquella noche, me fui a la cama con las palabras y caricias en mi mente, cuestionándome si significaba el comienzo de algo más significativo o solo un instante pasajero. Sin embargo, desconocía que nuestros encuentros apenas estaban empezando a desarrollarse. Después de algunos días, volví a encontrarme con don Manuel, aunque había estado pensando en él constantemente. Su tono profundo, sus manos seguras, su mirada intensa. ¿Había algo en el que me generaba preocupación?
algo que no lograba sacar de mi mente. Por fin hallé una razón para volver. A pesar de ser útil, la furgoneta aún requería ciertas mejoras. Al llegar al taller, todo se encontraba en calma. El ambiente estaba impregnado con la melodía de la música tradicional mexicana que salía de una antigua radio. El aroma del aceite y el metal continuaba siendo tan conocido como agradable. Don Manuel se encontraba inclinado sobre el motor de un automóvil distinto, con las manos manchadas de aceite mientras realizaba ajustes meticulosos. Al principio, no se percató de mi presencia, lo que me permitió contemplarlo sin distracciones. Tras un instante, interrumpí el silencio al saludar. «Buenas tardes, don Manuel». Se puso de pie y se secó las manos en un paño que tenía sujeto a la cintura. Al instante se dibujó en su rostro una sonrisa sutil. «Qué inesperado encontrarte, señorita. ¿Hay algún inconveniente con la furgoneta?» «Algunos sonidos poco habituales. Consideré que sería conveniente que revisara el documento». Asintió con la cabeza y me señaló que aparcara en las inmediaciones. Mientras inspeccionaba el motor, me recosté en la pared, contemplando su funcionamiento. Cada acción se llevaba a cabo con precisión y confianza. Se asemejaba a una coreografía en lugar de una labor puramente mecánica. «Se trata de algo de poca importancia». Mencionó que podía arreglarlo en pocos minutos, al mismo tiempo que tomaba una herramienta. Expresó su gratitud hacia don Manuel por su ayuda constante. Volvió su rostro hacia mí con una mirada seria y me dijo que no era necesario que le diera las gracias. «Realizo esta actividad por placer y porque usted me evoca algo que ya no poseo», mencionó en voz baja. Me sentí confundido por lo que dijo. ¿Algo que ya no existe? Tenía la intención de hacer una pregunta, pero decidí contenerme, en consideración al silencio que siguió a su afirmación. En el taller se percibía una atmósfera densa, impregnada de algo indistinguible. Después de haber finalizado la puesta a punto del motor, me convidó a tomar asiento en el banco a su lado. En esta ocasión, no hizo falta preparar café. Compartir ese lugar era todo lo que necesitaban ambos. De repente, preguntó si alguna vez había experimentado la sensación de estar estancada en el tiempo, con la mirada clavada en el suelo. Le respondí sin certeza sobre su objetivo. En ocasiones percibo que todo permanece invariable, como si el transcurso del tiempo no se hubiera hecho presente. Sin embargo, al reflexionar, me doy cuenta de que estoy presente en este taller a los 69 años y que hay muchas metas que anhelaba alcanzar y que ahora son inalcanzables para mí. Me sorprendió mucho su revelación. Jamás pensé que alguien como don Manuel, siempre tan tranquilo y confiado, pudiera experimentar esa sensación de estar aprisionado. Quise saber cuáles eran esas cosas, así que me animé a preguntar, sintiendo una extraña urgencia por comprenderlo. Ante mi mirada, permaneció en silencio durante un extenso periodo antes de dar su respuesta. Expresó su deseo de recorrer el mundo, descubrir nuevos destinos y tal vez hallar a alguien especial con quien disfrutar de esas experiencias, mientras hacía un gesto hacia el taller que nos rodeaba. Sin embargo, considero que el momento oportuno para eso ya ha quedado atrás. Le respondí a don Manuel que nunca es tarde para hacer realidad los sueños, sin comprender la fuente de mi optimismo en ese momento. En ese momento, sus ojos reflejaron una ternura inesperada, revelando una faceta distinta a la habitual confianza que solía transmitir, mostrando una fragilidad que lo hacía parecer más cercano. Inquirió acerca de los sueños que alberga. ¿Cuáles son sus anhelos? La pregunta me tomó por sorpresa, nunca antes había reflexionado sobre eso de manera tan profunda. Dije lo primero que se me ocurrió. Pienso que simplemente anhelo esa conexión con algo o alguien, no estoy segura si tiene sentido. Expresó él, con una voz profunda pero apacible, y en eso no está sola. Entre nosotros, se produjo un extenso periodo de silencio que no resultó molesto. Parecía que los dos estábamos reflexionando sobre algo más profundo que las palabras que habíamos intercambiado. De repente, noté cómo su mano se apoyaba en la mía, tal como había ocurrido con anterioridad. En esta ocasión, no se trató de un simple gesto fortuito, sino de un contacto lleno de significado y propósito. En ocasiones, simplemente con estar ahí es suficiente, susurró mientras apretaba suavemente mi mano.
Experimenté una sensación cálida que se extendió por todo mi ser, una oleada de sentimientos incontrolables. Parecía que en ese instante todo se había revelado. Los sentimientos propios y ajenos, todo lo que habíamos guardado en silencio hasta este momento. «¿Don Manuel?», empecé a decir, aunque las palabras no lograron salir de mi boca. Al alzar la vista hacia mí, pude percibir en sus ojos algo que me dejó sin palabras. Anhelo, por supuesto, pero también una dulzura inesperada. Retiró su mano con precaución, como si hubiera sobrepasado un límite invisible. Expresó disculpas al levantarse bruscamente y alejarse unos cuantos pasos. «No es necesario que pida perdón», contesté con voz insegura. En silencio permanecimos, sumidos cada uno en nuestras propias reflexiones. A pesar de que solo ocurrió en ese instante, la sensación de su contacto continuaba quemando mi piel incluso después de haber abandonado el taller. Era evidente que algo había cambiado en nuestra relación, algo que ninguno de los dos podía pasar por alto. Transcurrieron los días con una combinación de rutina y una peculiar sensación de anticipación. Al encender la camioneta, experimentaba una sensación punzante en el pecho, que le recordaba el incidente en el taller. Desde ese momento, no había tenido la oportunidad de encontrarme de nuevo con don Manuel. Sin embargo, su influencia continuaba presente en mi vida, como un eco constante. Por fin, un inconveniente leve con los faros traseros me brindó la oportunidad ideal para volver a la tienda de reparaciones. Al llegar, había más gente de lo normal en ese sitio. Don Manuel se encontraba laborando en una motocicleta, al mismo tiempo que dos individuos, quienes parecían ser clientes frecuentes, charlaban de forma entusiasta con él. Además, un joven aprendiz de unos 20 años se encargaba de ordenar las herramientas en una esquina. Al percatarse de mi presencia, don Manuel expresó: «Es un placer encontrarte aquí, señorita». El tono de su voz era más acogedor de lo habitual. Mencioné que el taller estaba bastante concurrido hoy, tratando de disimular mi ansiedad. Con una sonrisa, contestó antes de dirigirse al joven que estaba aprendiendo. «Luis, asegúrate de la moto mientras inspecciono el vehículo de la señorita». Luis asintió y se encaminó hacia su labor, dejándonos a don Manuel y a mí en un lugar más apacible dentro del taller. Durante la inspección de las luces traseras, nuestras conversaciones se redujeron a lo imprescindible. A pesar de todo, percibía su proximidad de forma profunda, como si cada acción suya estuviera cargada de un objetivo secreto. Tras un breve lapso, comentó que no era una situación preocupante, sino simplemente unos cuantos cables desconectados. Contesté con un tono despreocupado, agradeciendo haber venido para no terminar en la oscuridad en medio de la carretera. Mientras se enfocaba de nuevo en su tarea, una leve ampliación de su sonrisa se hizo presente. Contemplé cómo sus manos se desplazaban con destreza, provocando una sensación inquieta en mi interior. Experimenté una sensación de estar en medio de la indecisión de expresar algo y el temor de sobrepasar un límite que no sabía si sería capaz de controlar. Las carcajadas de los demás clientes resonaron en el ambiente, interrumpiendo por un instante la atmósfera cargada de tensión que había entre nosotros. Un individuo, un antiguo conocido de don Manuel, se aproximó y le golpeó suavemente el hombro. «No tenía ni idea de que ahora también eras un experto en caxicología, Vicente», expresó de manera bromista lo atento que eres con tus clientes. Don Manuel afirmó que siempre se puede encontrar un momento para prestar atención, mientras me miraba de una manera que transmitía más de lo que expresaban sus palabras. Después de que el hombre se marchó, don Manuel finalizó de conectar los cables y bajó el capó de la furgoneta. Volteé hacia él, tratando de encontrar las palabras adecuadas para extender ese instante. «Siempre es un placer contar contigo». Expresé mi gratitud diciendo: «No sabría cómo afrontarlo sin su ayuda», notando que mis palabras tenían una importancia mayor a la que esperaba. Hizo una breve pausa, como evaluando cuidadosamente qué decir. «En ocasiones, ciertas personas aparecen en nuestro camino justo cuando más las necesitamos». Con un tono apenas audible, mencionó que quizás había venido con el propósito de recordarle algo relevante. Antes de dar una respuesta, Luis se aproximó, interrumpiendo el instante. «He concluido con la motocicleta, don Manuel».
Inquirió si deseaban algo más mientras se secaba las manos con un paño. Luis, ya puedes retirarte. Al día siguiente, don Manuel le dijo hasta mañana y le dio un golpecito en el hombro. El aprendiz se despidió rápidamente y se marchó, mientras los demás clientes le decían adiós con chistes y observaciones amenas. Al final, nos encontramos solos en el taller. Tras ese momento, un silencio abrumador se apoderó del ambiente, cargado de una tensión que ninguno de los presentes parecía dispuesto a interrumpir. ¿Tiene conocimiento? De repente, interrumpió el silencio al expresar: en ocasiones reflexiono sobre las oportunidades que he dejado escapar en mi vida. Cuando apareces con esa sonrisa, me hace sentir que aún hay oportunidades por delante. Cuando nuestras miradas se cruzaron, comprendí de inmediato que todo había cambiado para siempre. Sin dudarlo, me acerqué a él dando un paso, reduciendo la distancia entre nosotros. La mano, que reposaba al lado de sus utensilios, se alzó con parsimonia, como titubeando. Al colocarla suavemente en mi mejilla, experimenté una sensación cálida que se extendió por todo mi ser. Susurró que la situación no era correcta, pero no retiró su mano. Contesté con voz temblorosa que quizás no pudiera evitarlo. En un instante, se produjo un breve silencio, un lapso en el que nuestros ojos se encontraron, tratando de hallar alguna solución. Así que, sin darle muchas vueltas, me incliné en su dirección. El beso se desarrolló de forma pausada y reservada al inicio, pero rebosaba de una emoción reprimida que ninguno de los dos podía eludir. Respondió de manera rápida. Las manos seguras de él rodearon mi cintura, acercándome a su cuerpo. En ese instante, el tiempo pareció congelarse. Se esfumó todo lo demás. En el taller, el sonido de la radio se mezcla con los sonidos del exterior. Éramos los únicos presentes, envueltos en un torbellino de sentimientos que habían ido aumentando desde el principio. Al separarnos al fin, los dos estábamos sin aliento, con nuestras miradas llenas de una combinación de anhelo y miedo. Con un tono serio, expresó: «Esto lo transforma todo». Contesté que no era necesario actuar, sugiriendo que nos dejáramos llevar, a pesar de que mi tono de voz denotaba cierta duda. Don Manuel dejó escapar un suspiro, como si llevara sobre sus hombros una carga invisible, y movió la cabeza en señal de acuerdo. «Vamos a realizarlo correctamente, sin apuros». Con mi aprobación, nos despedimos con ese compromiso implícito. Mientras regresaba a casa al volante, sentía la intensidad de su beso en mis labios, comprendiendo que ya no había marcha atrás. Habíamos rebasado un límite, y el sendero que se desplegaba ante nosotros era tan desconocido como atrayente. Después de que se dieron el beso en el taller, los días posteriores estuvieron llenos de emociones diversas. Cada vez que don Manuel cruzaba por su mente, una combinación de anhelo y nervio se apoderaba de ella. No había comentado con nadie lo ocurrido, era algo exclusivo entre nosotros, un secreto latente en los recovecos de mi mente. Al fin, en una tarde de intenso calor, opté por volver al taller. Cuando llegué, me di cuenta de que estaba menos concurrido de lo normal. La radio se encontraba sin encender, mientras don Manuel, sentado en un banco cerca de su escritorio, parecía sumergido en sus reflexiones. Al observarme, su rostro experimentó un cambio, volviéndose más amable, aunque en sus ojos se percibía la misma preocupación que yo también experimentaba. Expresó con una sonrisa tímida su sorpresa al verla llegar tan pronto. Contesté avanzando hacia él: «¿Tenía que hablar contigo?». Asintió y soltó la herramienta que sostenía. Realizó un ademán en dirección a una silla que estaba cerca, indicándome que me sentara. El ambiente se sentía pesado, como si hubiera una mayor densidad en el aire que nos rodeaba. Expresé, tras reflexionar profundamente, sobre los acontecimientos recientes. Sé que tuvo relevancia para ambos. La mirada de don Manuel provocó que mi pulso se acelerara, tal era su intensidad. Expresó con seriedad y emoción en su tono de voz que, aunque así fue en el pasado, duda si es la decisión adecuada en el presente. Le pregunté a Vicente qué era lo apropiado, abandonando la formalidad que solía mantener con él. ¿Esconder nuestras emociones? Finger K to do esto normal? Al escuchar lo que le dije, sus ojos se relajaron y soltó un suspiro hondo antes de contestar.
Dada mi edad avanzada, la situación se complica. Se merece algo mejor que un mecánico de edad avanzada con un modesto taller y una vida simple. Interrumpí sus palabras con un gesto, sujetando sus manos con ternura. Lo importante no es lo que posee o realiza, sino el impacto que genera en mis emociones. A su lado me siento llena de energía y entendida, y eso supera mis expectativas con cualquier otra persona. Entre nosotros se produjo un extenso periodo de silencio. Era evidente su lucha interna, el peso de sus incertidumbres lo mantenía prisionero. Al fin, se puso de pie como si hubiese llegado a una resolución y me observó con una determinación renovada. Si decidimos llevar a cabo esto, deseo que lo hagamos de forma adecuada, sin ocultar nada, sin lamentaciones. También me puse de pie, acortando la separación que nos separaba. Cuando sus manos rozaron mi cara, la calidez de su contacto me reconfortó. Vicente, la apariencia no me preocupa, lo que realmente deseo es estar a tu lado. Cuando nuestros labios se unieron en ese momento, no existió incertidumbre ni titubeo. Se trató de un beso cargado de convicción, de compromisos no expresados, pero plenamente comprendidos. Sus manos me abrazaron con intensidad, como si tuviera miedo de que este instante se esfumara si no lo aferraba con determinación. El taller, impregnado de fragancias a aceite y metal, se transformó en el escenario de algo que parecía surrealista, aunque absolutamente imprescindible. Su contacto era suave, firme y delicado, explorando con atención, como si cada gesto escondiera un anhelo guardado por mucho tiempo. Inquirió con la voz áspera, mientras uníamos nuestras frentes: «Esto va más allá de un simple instante, ¿no es así?» «Vicente, esto marca el inicio de algo de mayor envergadura», contesté, percibiendo la sinceridad de mis afirmaciones reverberar en mi corazón. Permanecimos durante horas en el taller, conversando, riendo y compartiendo anécdotas inéditas. En aquel rinconcito parecía que habíamos descubierto un refugio, un sitio donde nuestras edades distintas, nuestras dudas, no tenían importancia. Al marcharme, el sol empezaba a ocultarse en el horizonte, pintando el cielo con tonos cálidos. Al irme a la cama esa noche, experimenté una tranquilidad que hacía tiempo no experimentaba. Desde el principio, era consciente de que enfrentaríamos obstáculos en nuestro camino, enfrentando la curiosidad de algunos y posibles críticas de aquellos que no comprendieran la profunda unión que compartimos. Sin embargo, tenía la certeza de que lo que habíamos descubierto era auténtico. Con eso bastaba. En las semanas que siguieron, nuestras vidas empezaron a conectarse de formas sutiles pero importantes. Colaboraba con él en el taller cuando tenía la oportunidad, y él hallaba motivos para visitar mi hogar, siempre con alguna excusa que nos sacaba una sonrisa. Los habitantes del pueblo empezaron a darse cuenta de nuestra proximidad. Sin embargo, en vez de críticas, nos encontramos con sonrisas, gestos de complicidad y mensajes de ánimo. Mientras dábamos un paseo por el parque un día, de repente se detuvo y agarró mis manos. Expresó con emoción en sus ojos que aún hay muchas experiencias por disfrutar. «Agradezco tener un motivo para seguir adelante», contesté apretando con firmeza sus manos. En el corazón del clima cálido de Santa Lucía, en una localidad apacible y diminuta, descubrimos un amor sorpresivo, que desafió las normas y nos hizo reflexionar sobre cómo la existencia, aun en sus instantes más sencillos, puede tornarse excepcional al ser compartida con la compañía idónea.